Let's go. Finalmente estoy aquí, después de cambiar el viaje el camino del dragón, el camino de el jaguar. Y hay una explicación detrás de todo esto. Y también por qué lo mantuve tan callado después de que lo hice público por tanto tiempo. Y va a traer mucha honestidad. Y espero que esto les ayude a ustedes a reflexionar en algunas de esas heridas, en esa honestidad que se necesita para ser crudo y ser claro con uno mismo y entender desde dónde estamos actuando. Entonces, yo a mediados más o menos del año pasado, que hice público lo del camino del dragón y del jaguar, que la intención era empezar en México, ir bajando hasta llegar a Atacama y de ahí saltar a India y ir de diferentes países hasta llegar a Japón. Pero todo esto nació de dos cosas diferentes. Primero que todo, yo en el 2010 pasé alrededor de 2 meses aquí en Bali. Y era un Bali que ahora, hoy estando aquí, era un Bali muy diferente al que soy. Pero yo hace 16 años me acuerdo que estaba manejando desde Kuta hacia Uluwatu. Y recuerdo de estar en una de esas curvas manejando una moto. Y es un recuerdo que he usado en estos últimos 16, 17 años, cada vez que quiero sentir como una emoción alta, una vibración alta. Cuando iba en la moto, me recuerdo de estar manejando y ver el sol y ver las motos yendo en esa dirección y ver las tienditas y pensar que nunca había estado tan feliz en mi vida. Y me imaginé enseñándole a mis papás, a mis hermanos, estando ahí de nuevo con ellos, ¿verdad? Enseñándoles cómo era mi vida ahí. Y desde ese momento, yo supe que en algún momento iba a volver a vivir acá. Después eso me llevó a muchas cosas, inclusive después de eso ahí fue donde me especialicé, hice ¿verdad? Donde hice una maestría de Technology in Business, que a pesar de que no se traduce igual, yo por el contenido del programa, yo digo negocios digitales, aunque no era, bueno, tenía un poco de todo. Y nació porque en ese momento yo dije, la manera de volver acá es teniendo negocios digitales, más o menos. Y ahí ahí ya tenía un poco de congruencia en lo que estaba diciendo, a pesar de que tenía 21, 22 años. Pero después uno se empieza a alejar de esa alineación. Y en fin, bueno, tuve la vida que tuve y cuando terminé donde terminé, que fue empezando, ¿verdad? Ahora que ayudo a profesionales que se sienten estancados y personas que se sienten estancadas en general, y que fue un cambio también de carrera de mi parte, ¿verdad? Que yo me dedicaba a otras cosas. Y básicamente abandoné esa vida. Muchas cosas, no fue solo una renuncia de mi vida profesional como tal, y cambio de carrera, sino fue muchas, casi que en todos los ámbitos hice un cambio. Aún así, habían partes, a pesar de que yo un proceso de trabajar en mí de la manera más profunda, tratar de hacer renuncias de muchas cosas, de amistades, de grupos, de gustos, de acciones, de maneras de pensar, de todo eso. Uno siempre está en ese proceso, ¿verdad? De reconexión con la versión más pura. Y cuando decidí que iba a ser el camino del dragón y del jaguar, a pesar que por supuesto es algo interesante, es muy emocionante, con solo pensarlo, no terminaba algo de calzar ahí. No, me gustaba como entender qué era. Y como fue avanzando y fue contando esto, pasaron dos cosas. Primero, los planes que uno hace, es mejor contarlos hasta que ya empezó el accionar o ya es inevitable. Porque
hasta la gente que uno quiere y que quiere lo mejor para uno, pueden sus heridas y su inconsciente afectar energéticamente tus planes, tu visión. Puede haber cierta energía de por medio que no está bien dirigida. ¿Y por qué digo personas que hasta lo quieran a uno? Porque hay personas que también lo quieren tanto a uno que no lo quieren, no lo quieren lejos. Entonces tal vez la parte consciente está pensando en que claro, en que lo apoya, pero la parte inconsciente es ojalá que esto de alguna manera no pase. Entonces es mejor, de verdad, en decisiones importantes, no se las públicas hasta, hasta que ya sea una verdad. Entonces por eso empecé a tal vez a publicar cada vez menos hasta que no lo hice más. Eso por un lado. Segundo, porque te empieza a comprometer a algo que a veces tal vez fue emocionante en un momento, pero después no. El momento para mí siempre fue emocionante, pero no terminaba de calzar. ¿Y qué fue lo que me di cuenta? Que la misma herida que me había llevado a mí a, a tomar decisiones muy radicales en mi vida, en algunos otros momentos de mi vida, que era de demostrar, está otra vez ahí. Si yo era muy, muy honesto conmigo, y lo fui, me di cuenta que todas las movidas que yo hice en los últimos años fueron para poder retomar la meta que tenía hace 16 años, que era vender una empresa, montar una empresa más online, poder trabajar con la libertad de trabajar donde yo quisiera, no comprometerme por ejemplo, en mi empresa pasada, no me comprometí en decisiones importantes porque yo sabía que si lo hacía, me tenía que quedar en la empresa otros 10 años. Tema de representaciones de marcas, de pedir préstamos importantes, de pasar al siguiente nivel. Lo mismo con relaciones, lo mismo con hijos, lo mismo con un montón de cosas, porque a fin de cuentas, muy en el fondo yo sabía que eso era algo que yo tenía que hacer. Entonces, cuando empecé con el camino del jaguar y del dragón, empecé a planear toda esta parte. Más adelante me di cuenta que lo que yo auténticamente quería era estar acá y que iba a pasar 1 año o 2 años viajando con ansiedad por ojalá ya quiero llegar, o a Asia en general, que siempre he tenido un llamado acá y he vivido en diferentes épocas de mi vida aquí. Y fue un proceso que al principio me costó un poco, y después como me di cuenta que lo que estaba haciendo era continuar tratando de sentirme valioso, de demostrar que soy valioso para mí y para los demás, sin darme cuenta que yo ya me siento valioso, ya me siento que he ayudado a muchas personas, que ayudo a muchas personas con los procesos que llevo, con cómo los he guiado, con el ejemplo de cómo llevé yo mi proceso, que ya he trabajado con cientos de profesionales y sigue estando en la herida que no es suficiente. Entonces, ¿qué iba a ser suficiente cuando conectara con las culturas ancestrales, cuando fuera a cada país de Latinoamérica y pudiera entender qué está pasando en cada país? Y es como, a fin de cuentas, eso no tiene nada que ver. A fin de cuentas, ahí lo que estoy tratando es de llenar un vacío o algo que las personas no van a ver. Por supuesto que lo van a ver en redes sociales, etcétera, pero no me va a hacer ni más ni menos. Lo que me va a hacer más es ser real conmigo, ser honesto conmigo y decirme la verdad. Y la verdad es que estaba actuando desde un lugar de carencia, de falta de valor. Si uno actúa de un lugar de carencia, un lugar de miedo, la experiencia que va a generar eso es más miedo y más carencia, en vez de vivir en un lugar donde me iba de un solo sentir que alcancé una meta, que estoy alineado, qué es lo que quiero hacer, qué es lo que realmente me llena, porque de ahí va a salir más buena energía, va a salir más creatividad, va a salir más expansión, más felicidad, porque uno está siendo muy claro, muy transparente con uno, con los demás, con el trabajo, con la energía que está llevando, en vez de estar apurado durante 1 año, apurado porque quiero llegar, apurado por ya pasar por esto, nada más para ponerlo en mi currículum imaginario, ¿verdad? Y estando acá hay miles de experiencias que quiero hacer que sí me ilusionan. Me ilusiona muchísimo hacer el peregrinaje de Japón. Me ilusiona muchísimo ir a India, al montón de cosas que he tenido planeadas por tantos años. Me emociona muchísimo hacer un Vipassana en Tailandia o en Malasia, conocer diferentes templos. Todo eso es lo que realmente me llena desde el inicio. No hay por qué sufrir de alguna manera para tener lo que uno quiere, porque ese es el pensamiento, esa es la creencia limitante instalada de antes, que uno está intentando soltar, que yo estoy intentando soltar, de que aprendí en mi infancia, que a muchos nos enseñaron, que para disfrutar hay que sufrir primero, ¿verdad? De que
el disfrute es el fruto de, de pasarla mal por un periodo de tiempo. Aunque por supuesto no lo hubiera pasado mal, espero. Pero sí hubiera habido en un cuento de aventuras un sentimiento de traición, un sentimiento de aquí no de donde debería estar. Y no quiero ni pensar esa energía, qué consecuencias me hubiera traído. Entonces, bueno, estoy aquí, estoy en Bali, todavía no sé a dónde finalmente voy a vivir. Esta casa ya la alquilé, me gusta mucho, está muy linda. Está en una zona que tiene cosas muy especiales y otras que también no tanto. Como que los arrozales alrededor son lindísimos, yo salgo a correr casi todos los días, la zona para correr está preciosa, estoy ya muy muy cerca de la playa. Creo que es tal vez muy residencial o aquí es donde viven muchas parejas recién casadas. Y yo sí estoy buscando un lugar tranquilo, pero no sé si una persona nueva en un país que no conoce a nadie se me vaya a ser sencillo conocer personas acá. Entonces sigo un poco de estimulación para ver cómo interactúo con otras personas. Pero la paz que se siente acá es muy, se disfruta mucho, así que lo estoy pensando. El fin de semana estuve en esta zona se llama CC, en Uluwatu, que es muy reconocido aquí en Bali, que es lindísimo también. Ahí fue la zona donde yo me enamoré hace 16 años, pero Bali en general ha cambiado mucho. Estuve el fin de semana allá y la pasé excelente. Tiene muchas cosas también lindísimas. Así que estoy viendo a ver, lo que no quiero es dejar esta casa, pero estoy viendo a ver, no me gustaría perder esta casa, pero sí me gustaría vivir temporadas en diferentes lugares. Una puede aquí, otra puede ser allá en Benguin o en Uluwatu para experimentar ahí también. Y otro que tengo muy presente es en Lombok, que es la isla al lado de Bali, bueno, la isla grande al lado de Bali, que me recuerda, dicen que es más similar al Bali anterior, no está tan desarrollado. Y también dicen que hay una comunidad grande de españoles que me ilusionan también estar en contacto con personas que hablan español, porque hace falta también, creo yo. A mí me hace falta hablar español a veces y poder tener ese humor y poder expresarme de la manera más natural. Dicen que supuestamente las personas tienen diferentes personalidades dependiendo del idioma. Pero bueno, igual disfruto mucho aquí hablando con diferentes personas de todo el mundo. Entonces está así. Por ahora, eso es lo que he vivido. La razón por la que estoy aquí. La idea es hacer diferentes aventuras y viajes con mi amigo Guillermo. Me propuso que hiciéramos un viaje en moto a mediados de año muy especial por Java, que sería un sueño hecho realidad, me encantaría, así que me lo propuso y yo solo dije que yo estoy adentro. Estoy valorando comprarme la moto. Es muy loco empezar una vida, da cierto miedo, no sé por qué, pero yo vendí mi carro, vendí las cosas que tenía en Costa Rica, a pesar de que la casa y la moto, perdón, la casa que tenía no la vendí. Y bueno, eso también me recuerda a una parte que quiero compartir, que dicha que me acordé. Cuando yo les compartí que iba a hacer el Camino del Dragón y del Jaguar, que a fin de cuentas eso termina siendo como una versión de lo que terminó siendo después de todo el proceso, que les iba compartiendo las herramientas que yo usaba para manifestar esto. Fue muy curioso porque en ese proceso me fue de mucho enfrentamiento conmigo y de ser real conmigo. Porque, claro, a mí uno siempre quiere dar pasos importantes sintiendo certeza total. Ya, estoy inseguro, voy para adelante. ¿Y cómo se veía ese escenario para mí? Yo tengo mi casa, ¿verdad? Mi casa, la que ya conocen, la casa de Guanacaste en Costa Rica. Esa casa, un proyecto inmobiliario que hice con un amigo, que yo tengo un porcentaje. Yo quería vender mi casa, vender ese proyecto y recibir un dinero que tenía que recibir en diciembre del año pasado. Y yo contaba con todo eso y cuando todo eso pasara, venirme para acá para sentirme muy seguro de hacer esto. Aunque también quería contratar más personas, tener un equipo más formado, abundante, para poder dar un paso como este de la manera más segura. Y te voy a decir algo, no vendí la casa, no se vendió el proyecto el otro, ¿verdad? El dinero que tenía que recibir en diciembre, no lo recibí en diciembre, lo recibí hasta el día que viajé a Bali y no en su totalidad, como un 60% del que me tocaba. Y no contacté a las personas que quería. Entonces tal vez ustedes digan, pero de ninguna. Sí, entonces fui siempre responsable. Pues creo que no. La verdad es que uno tiene que aprender a hacer las cosas estando un 70% seguro. Así es como uno empieza a avanzar en la vida, a salir de ese estancamiento. Después, la confianza que hay que tener es tener confianza en uno, en que uno va a lograr las cosas. Y cuando esto no pasó como yo quería,
lo que me hizo fue ser real. Y como fue real, dije, yo puedo hacerlo, sí. ¿Por qué no lo estoy haciendo? Bueno, lo estoy haciendo porque nada más me quiero sentir más seguro. Pero lo puedo hacer. Y confío en que voy a estar ahí y voy a resolver. Y así fue como me vine. Y acomodé todo en cuestión de 2 semanas. Cuestión de 2 semanas, uno puede tener una vida completamente distinta del otro lado del mundo, de Costa Rica a Indonesia. A veces pensamos que hay que pasar por un proceso demasiado largo y cumplir demasiadas metas y haber hecho todo para poder, pero si uno es real se da cuenta que esas vidas que tanto queremos, uno puede, tal vez no en 2 semanas, pero lo que uno puede hacer en 6 meses es una locura. Si a mí me hubieran dicho cuando yo estaba en mi empresa lo que iba a hacer en un año, no me lo hubiera imaginado. Menos en 2, menos en 3, o sea, jamás. Porque en ese momento todo tenía un proceso que me habían enseñado que era la única manera de lograr las cosas. Hasta que uno se da cuenta que manifestar es hacer, es confiar en que uno puede crear y ir a hacerlo, no nada más quedarse esperando a que llegue. Eso es lo que quiero, voy y hago, y hago, y hago, y hago, y me olvido un poco de todas las otras voces. Ha sido una locura, en realidad, esta experiencia de estos años. Y ver atrás, ver a mamás de los últimos 5 años. Una locura, una locura. Ha sido los años donde más cosas he hecho. He hecho más cosas en los últimos 5 años que creo que en toda mi vida. Nada más entendiendo la relatividad del tiempo, cómo realmente cambia con solo uno ponerse a hacer. Entonces, y no puedo decir que todo ha sido rosa, más bien ha sido también los años más rudos. Pero hablando de la relatividad, también los rudos se han vuelto lo más valioso, lo más precioso. Es cuando más expansión hay, cuando más bonito es. Y donde más expansión, o sea, donde más... si no hay eso, estamos en el mismo lugar. El tema es que también nos hemos programado a que la restricción hay que evitarla. Pero si nos empezamos a enamorar de esa incomodidad, no como, ay, nada más, de verdad, no sea positivo. Es reinterprete significado de esa palabra en su cuerpo, no en su mente, en su cuerpo. ¿Cómo se va a sentir eso? Porque, por ejemplo, algo que amo haber reinterpretado es el miedo. Ahora cuando siento miedo, sé que es una señal de que tengo que hacerlo. Y que qué curiosidad saber qué hay del otro lado. Y eso ha sido, no sé, tal vez la transición más especial y con más valor que he hecho. En fin, espero empezar a contarles más cosas de todo lo que estoy viviendo acá, como quiero contarles cómo empiezo a hacer esa vida, cómo empiezo a conocer personas, qué pienso de cambiar de vida y el lugar y no irme y no irse a trabajar a otra empresa, a otro país, simplemente irse a otro país sin conocer a nadie, a ver qué pasa y cómo se hace. Así que espero que me acompañen. Recuérdense suscribirse si esto les gusta y si les inspira y si de alguna manera no sé, los hace actuar o querer más. Gracias por acompañarme. Pronto les tengo otro episodio. Gracias.